Por lo menos alguien que habla con la verdad. Mis estimados, vamos a empezar a grabar esto porque yo me pico. Miren, tengo muchos proyectos, pero me imagino que la mayoría tienen compromisos. Me gustaría hacer una actividad, hacer varias actividades con la finalidad de que nos pudiéramos juntar X día entre semana y aprovechar a hacer, no sé, visitar el Congreso, visitar ciertos lugares y finalmente pues conocer a los que me vienen maltratando, o por lo menos a mí me gusta que me maltraten, pero de frente, ¿va? Tener no, licenciado, ¿cómo va a creer? Sí, su clase es bien interesante. Esa es la intención, pero no siempre se logra, ¿verdad? Hay veces que no se logra y miren, créanme que yo pasé hablando con varios catedráticos sobre el tema me imagino que la mayoría vieron lo de un video de supuestamente, soy abogado defensor, entonces no puedo, supuestamente un abogado sancarlista, ¿verdad? Que hizo para mí, yo soy muy crítico en ese caso del catedrático. La universidad ya lo desmintió ahorita en la mañana, yo vengo de una reunión, yo no soy de San Carlos, pero tuve una reunión con sancarlistas, entonces, pero ya la universidad ya lo desmintió. Pero de todas formas, ahí es donde yo le decía a otra compañera, yo lo más bonito de la clase es ese interactuar con ustedes, esa es la parte más bonita. Y si me estoy yendo por un lado, pues que me orienten, porque no estoy... No, yo pienso que es mejor trabajar así. Y se siente más amena la clase también. Por eso, pues entonces, bueno, vamos a empezar a grabar, mis estimados, porque me pico y después le digo, usted solo casaca es. Vamos a empezar a grabar y vamos a avanzar. ¿Se recuerdan que ustedes son los que me tienen que decir cuál va a ser el libro que va a quedar? Les di 3 opciones. Rocío, que ha leído los 3, que me diga cuál es el más interesante. Yo que ustedes no pueden ni escoger a la compañera, yo sé por qué les digo. Ok, en beneficio del tiempo, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al desarrollo de una semana más del curso Ciencia, Política y Relaciones Internacionales. Para hoy, mis estimados, vamos a empezar con la primera parte del desarrollo histórico. Este desarrollo histórico que vamos a ver no está muy separado del desarrollo de historia universal que ustedes vieron en un momento, no sé, primaria, secundaria, básico diversificado. No es muy distinto. Y ustedes dirán, aquellos que son no muy adeptos a la historia, yo les hago una invitación a que lo veamos desde otra perspectiva. La historia nos sirve de mucho para poder ubicarnos qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, por qué estamos donde estamos y qué es lo que debemos de hacer para no repetir cosas del pasado. Y esto nos ayuda a entender las guerras que han habido, nos ayuda a entender algo que dijo sin apoyar la campaña bélica de Vladimir Putin, pero sí dijo, ok, si yo soy un delincuente de guerra, que son los presidentes de Estados Unidos de Nixon en adelante, porque ellos han hecho totalmente lo que son invasiones. Recordemos, de las primeras que, bueno, ninguno de ustedes creo que haya nacido, que estamos hablando de 1989, la invasión a Panamá, por lo de Manuel Antonio Noriega, si no lo saben, googleenlo. De ahí en adelante estamos hablando de la invasión a varios países. Es decir, yo soy abogado defensor y muchas veces mis clientes no los dejo hablar. ¿Por qué? Porque ellos me dicen, mire, pero es que aquellos también lo hacen. ¿Por qué solo a mí me quieren sancionar? Eso no es una defensa, decir que los demás también lo hacen, porque eso es admitir que uno está haciendo algo malo. Bueno, tenemos como objetivo de la clase de hoy, el estudiante, vamos a conocer el desarrollo histórico de las ciencias políticas y les voy a ir puntualizando ciertos temas que son de suma importancia que ustedes conozcan, sepan, desarrollen. Es decir, yo quiero que cuando terminemos esta clase, en el muy poco tiempo que nos queda, yo necesito que cada uno de ustedes ya vean la historia de una forma muy diferente. Ok,
sabemos que esto es lo que hemos venido viendo desde el paleolítico, neolítico. Hemos venido estudiando, de lo primero que sabemos es de la Edad Antigua, Edad Media o conocida como Medioevo. Tenemos también la Edad Moderna y Edad Contemporánea. Todas estas tienen ciertas características, pero ¿cómo se fue desarrollando? Les pongo un ejemplo. Nos venimos acá a esta era prehistórica donde estaban los nómadas, donde apenas encontramos al Homo erectus. ¿Cómo se desarrolla ahí? ¿Había algún tipo de poder o de ciencia política? Pues para empezar no era tomada como ciencia, pero se recuerdan que les dijimos, en esta época era a la ley del más rudo, a la ley de la fuerza, el que podía dominar a los demás lo hacía. De hecho, eso viene a la ley del más astuto. A la ley del más astuto. Bueno, hoy no ha cambiado mucho eso en ciertas formas, pero ahí es donde vemos viendo cómo se ha desarrollado. Luego entramos ya a una edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Vamos a ver características que tuvo cada una de estas. ¿Cómo se dividió estos periodos? A eso le denominamos esta periodización. El autor Duverger divide el desarrollo histórico de la ciencia política en dos periodos, la prehistoria y la historia de las ciencias políticas, entendiendo por su lado que la prehistoria se extiende desde los orígenes de la humanidad hasta finales del siglo XIX, es decir, como vemos en la pantalla, desde acá, desde que tenemos conocimiento de que está el hombre hasta el siglo XIX. El poder no se estudiaba objetivamente, era estudiado desde el punto de vista moral, es decir, solamente se acudía a lo que se podían hacer. No obstante, aquí aparecen autores de suma importancia. Todos hemos escuchado hablar de Aristóteles. Hoy día, pues ya tienen que tener bien leído sobre Maquiavelo. Bodin vamos a hablar hoy un poco, hoy y la otra semana, y de Montesquieu, el barón de Montesquieu, sí es algo que tienen que manejar mucho. Son 4 grandes de la prehistoria, y entre los autores que hacen salir a la ciencia política de esa prehistoria tenemos a Augusto Comte, y Alexis de Tocqueville y Karl Marx. Dentro de esto vamos a pasar ahora a la edad o etapa antigua. El pensamiento político de la antigua Grecia nace en su comunidad primitiva. Miren, yo soy una persona que hasta el día de hoy se sigue sorprendiendo del desarrollo del conocimiento que tenían en esa época en Grecia. Ya en esta época ya hablaban de la división de los poderes, que después fue plasmado, pero imagínense cuánto tiempo después fue plasmado en la obra del Espíritu de las Leyes del barón de Montesquieu. Y otra cosa, en la época en la que sucedió esto, pues era una época que vamos a ver, no creo que me dé tiempo pasarles el videito de hoy, pero si no lo saben que se los dejo subido. En esta época, ¿cómo sin que, bueno, solo ciertas personas eran las que tenían acceso a saber leer y escribir? La ideología es reproducir el modo esclavista de producción. La lucha la reflejaron los esclavos a través de las rebeliones de esclavos. Destacan las doctrinas de Platón y Aristóteles. Todos hemos escuchado, ya me recordé de una tarea que les tengo. Destacan las doctrinas de Platón y de Aristóteles. Todos hemos escuchado hablar de estos grandes filósofos, pero ¿cómo fue el impacto que ellos tuvieron que hasta hoy en día se aplican sus normas? Vamos a empezar platicando un poquito de Aristóteles. Del 384 al 322, estamos hablando antes de Cristo, o sea, hace más de 2000 años. Obras más famosas como La política y la constitución de los atenienses. Es considerado el creador de la lógica formal. Define la esclavitud y la considera como algo necesario y natural. Es decir, en ese entonces el pensamiento de Aristóteles, que dicho sea de paso, no estaba del todo tan alejado de la realidad, o sea, no era, o sea, los esclavos tenían que existir. ¿Saben cómo les hago una comparación? Es como ustedes dicen, ok,
En este momento les otorgo el poder a cualquiera de ustedes de convertirse en presidente constitucional de la República de Guatemala. ¿Quién de ustedes me puede asegurar que puede terminar con la pobreza en Guatemala durante 4 años? Alguien que me diga, yo lo puedo hacer. Podemos contribuir, podemos reducir. Hay cosas que no se pueden eliminar. Y fíjense que eso es muy importante. Ustedes están empezando su carrera en la universidad y yo sé que me estoy adelantando mucho, pero vayan pensándolo yo. Cuando ustedes tengan su tesis, ¿verdad? Entonces van a detectar un problema, de ese problema va a haber un efecto, de ese efecto van a haber una causa, y esa causa es la que va a llevar en positivo el nombre de su tesis. Ustedes ya lo deben de ir pensando. Entonces, ¿pero por qué les digo esto? Porque si el problema es incremento de las malas relaciones con otros estados, entonces no van a pretender ustedes eliminar o erradicar las malas relaciones. Ustedes tienen que buscar reducir esas malas relaciones. O sea, no se puede reducir así de corte, de machetazo, todo eso. Es decir, Aristóteles sin redes sociales, él ya era muy realista en este sentido. Continuando con Aristóteles, pues crea el primer elemento de la ciencia política, el uso del método de la observación. Y esto era lo que les decía, miren lo importante, ya esboza los 3 poderes del Estado, que había un ejecutivo encargado de que se cumplieran con las normas, un legislativo, que era en ese entonces el Senado, y un judicial, jueces que aplicaran la ley. Veamos hace cuánto. Yo les digo, en lo personal, me sigo sorprendiendo de la capacidad de estas personas en ese entonces. Vamos a pasar a hablar un poquito de la etapa medieval. Cuando hablamos de la etapa medieval o el medioevo, va de la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los bárbaros hasta el año 476, en la caída de Constantinopla por los turcos en 1492. Aquí existía el feudalismo. ¿Se recuerdan qué era el feudalismo? Donde había un rey feudal que tenía que pagar la renta en trabajo, en especie o en dinero. Al esclavo se le otorgaba una especie de usufructo, es decir, te otorgo esta tierra, la podés trabajar, podés vivir de eso, pero me tienes que pagar a mí ciertos derechos y utilizar cierto tipo de privilegios porque yo te estoy dando la tierra para que trabajen. Entonces aquí es donde les otorgaban a ellos, ¿verdad? A ellos que eran personas regularmente del pueblo, plebeyos, y siempre las personas con más poder adquisitivo, y esto de la mano de los representantes en este entonces de la Iglesia Católica. Realmente los desmanes que ha hecho la Iglesia Católica han sido muchos. Ojo, no estoy criticando en sí a la religión, y de hecho se supone que yo pertenezco a ella. Les digo se supone porque realmente no la practico, pero sí realmente lo que han hecho a lo largo de los años, pues eso es lo que decían, y se van a dar cuenta que mientras más se alejaban pero ojo, no es lo mismo alejarse, pienso yo, no es lo mismo alejarse de la gente que utiliza la religión que alejarse pues de un ser supremo. Y la gente se iba, mientras más se alejaban, más tenían libertad de pensar. El cristianismo es la ideología dominante. Imagínense cómo lo están nombrando acá. Es la ideología, lo toman como una ideología. ¿Ustedes hoy en día consideran el cristianismo una ideología? ¿Es una forma de pensar? Pues lo podemos ver desde varios puntos de vista. Se orientó a demostrar la divinidad de los dogmas religiosos, lo divino que eran los dogmas religiosos. ¿Qué es un dogma? Es una forma de pensar que refuta ideas, verdades no refutables. O sea, eso es así porque es así. El poder se lo otorgó al rey Dios. ¿De qué forma? El que empezaba a cuestionar esas cosas eran lo que hacían. Y en nombre de esto, pues hicieron una gran cantidad de barbaries. La alianza de los esclavistas con la iglesia no es la liberación del esclavismo, según San Agustín, sino para su dominación feudal. Las doctrinas de los padres de la iglesia y las tendencias de la escolástica medieval de Santo Tomás de Aquino
condena la democracia y se inclina por la monarquía. No se me asusten con eso, tenemos que ir entendiendo qué es lo importante. Primero, ver cuáles son las etapas que se han tenido, qué fue lo más importante que pasó en relación a la ciencia política en cada una de estas. Tenemos lo que era el vasallaje. Fíjense que yo la palabra vasallo ya la he utilizado muchas veces cuando hacemos referencia a que una persona es muy servil con otra. El vasallaje es una institución, fíjense, pues, es económica. ¿Por qué? Porque les permite trabajar para un señor feudal. Política, porque hay un poder, un ejercicio de poder del rey feudal o del señor feudal para con sus vasallos. Y jurídica, porque deben de cumplirle sus normas, que comprende un conjunto de relaciones sociales contra la clase oprimida y productora. Consiste en la obligación de prestarle servicio militar por la tierra que ha recibido de él para luchar contra sublevaciones de siervos, realizar conquista o defenderse de conquistadores. Tenemos por otro lado, siempre con lo que es el vasallaje, lo entendemos como es un contrato entre una persona y el señor feudal, fíjense, a eso nos referimos. En este caso, el primero juraba fidelidad al segundo a cambio del derecho de usufructo, usar y poder obtener los frutos sobre un determinado terreno. Teorías políticas que se manejan. Ok, aquí vamos a teorías teocráticas. ¿Qué significa el prefijo teo? Crático, sabemos que es poder. ¿Qué significa el teo? Son aquellas teorías destinadas a justificar el poder ideológico, económico y político de la Iglesia Católica, una teocracia, y sus pretensiones por ejercer una dominación económica y política a nivel mundial. La teoría del sol y la luna, la teoría de las dos espadas, la Iglesia Católica, gracias a su poder espiritual y que gracias a contribuciones, indulgencias y donaciones de tierras llegó a convertirse en el mayor de los terratenientes feudales. Entonces, esa es una forma de poder que se ejercía. Simplemente el señor feudal le otorgaba tierra a sus respectivos vasallos y ellos tenían la obligación de obedecerlo, de luchar guerras por ellos. Así se manejaba en esta época. Por eso les digo, ¿qué tanto ha cambiado hoy día la forma de ser o hacer? Se recuerdan, todos hemos escuchado, tal vez hasta, bueno, si se fueron beneficiados, pues yo no le veo lo malo, pero se recuerdan ustedes de la entrega de láminas para que votaran por X persona, la entrega de cajas, la entrega, incluso el transporte de personas para los votos. Pues realmente, ¿qué tiene de diferencia esto con lo que se ha venido viviendo a lo largo de los últimos años? No es mucha la diferencia, son formas del poder. Las herejías son teorías y prácticas que se oponían a los privilegios de la Iglesia Católica. Es un hereje porque se opone a la Iglesia Católica y a las injusticias de los señores feudales. Aparecen teorías de los señores feudales seculares, aguda lucha ideológica por el poder estatal. Dentro de esto salen a relucir Dante Alighieri, famoso por qué obra es Dante Alighieri, y Marcelo de Padua. Consiste en un antecedente del futuro desarrollo del movimiento protestante en Europa durante el Renacimiento. Por ejemplo, tenemos lo de Guillermo Ockham, teorías anti-idealistas y antifeudales. Entonces, ahí es donde empiezan los movimientos, ¿verdad? O sea, ya no se ponen de acuerdo con este tipo de situaciones, entonces la gente se opone. Tenemos otra parte, no hemos salido de la Edad Media, Edad Medieval o el Medioevo. Reside en conocer que las ideas que poseemos acerca de los objetos no son más que nombres que las cosas concretas y particulares, y que lo real solo son objetivos individuales, por lo cual declaraban que las cosas existen antes de las ideas
generales, y las ideas generales no son más que nombres, por eso se llama nominalismo. Las cosas existen porque tienen un nombre, ¿ya? Por eso se le denomina nominalismo, de nominar, lo nomino de tal forma, le coloco tal nombre, así se denomina esto. Vamos a pasar un poquito a hablar de la Edad Moderna, la caída de Constantinopla a partir de 1453 a la Revolución Francesa 1789. Desintegración del feudalismo. En este caso, la desintegración del feudalismo debido al desarrollo de las fuerzas productivas y de la acumulación originaria de capital, que consiste en el proceso mediante el cual los medios de consumo y de producción se transforman en capital y los productores directos en obreros asalariados. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta insistencia desde que venimos en primaria de por qué? ¿Por qué? Más de algunos de ustedes debe estar de aquellos ahorita que odia, detesta la historia y dicen, y otra vez nos vuelve, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando? Pues mis estimados, lamento decirles que tiene demasiado que ver la historia de cómo se ha desarrollado esto. ¿Por qué? Porque aquí caemos a un evento de impacto mundial, pero tiene un impacto mundial en una época que no existía el correo electrónico, el internet, que si se iba a mandar una carta por medio de un emisario era a través de un buque, y este buque era un buque a vela. Esto es época antes de la Revolución Industrial, que ya determinó la creación del buque a vapor. Y les digo por experiencia propia, porque sí yo sé lo que es atravesar el océano en un buque de vela, que me hice 38 días, y había días que uno iba para atrás. Y en este caso, pues al menos ya tenemos ayudas de eso. ¿Cómo lo hicieran en esa época para que se supieran este tipo de situaciones? Una época que no toda la población sabía leer ni escribir, bueno, hoy en día en Guatemala tampoco. Entonces, esa Revolución Francesa impactó en las colonias de América, del este de Norteamérica, a tal punto que después de la Revolución Francesa, pues ya viene lo que es la revolución en Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos y la creación de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, misma que hasta el día de hoy está vigente y misma que tiene un sistema presidencialista como es el mismo que actúa en el caso del estado de Guatemala. Entonces, el impacto de estas cosas es muy, pero muy grande. Hoy en la mañana, como les dije, acudí a un evento por lo que se van a hacer las nominaciones es la elección de rector, de rector de la Universidad de San Carlos. Ojo, ustedes dirán, ¿y eso qué nos importa? Fíjense que el sistema de elección de rector es igual que el sistema de electores de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el mismo sistema utilizan. Y lo chistoso que yo le dije, cuando me mencionó, entonces los San Carlos utiliza el mismo sistema de Estados Unidos. Le dije, no, eso lo impuso en el 44 el doctor Juan José Arevalo Bermejo, pero es el mismo sistema. No, eso lo puso. Y afortunadamente, cuando estaban dando el speech, dice, tenemos el mismo sistema de elecciones que los Estados Unidos de Norteamérica. Solo me le quedé viendo a la persona. Teorías políticas. Tenemos el Renacimiento, que es un movimiento cultural, científico y político que propugnaba el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, cuyos ideólogos más importantes de la teoría política fue, en primer lugar, Nicolás Maquiavelo. ¿Les suena conocido? Tenemos también a Juan Bodin en Francia. El Renacimiento es el abandono de la escolástica. Mis estimados, los invito a que hagamos una investigación de ciertos temas. Tenemos que determinar acá a qué nos referimos con el Renacimiento, tenemos que determinar a qué nos referimos con la escolástica, que contiene un humanismo, resalta el valor de la persona humana al mostrar que los hechos sociales no son solo obra de Dios, sino también de los hombres. Aquí empieza a ponerse la importancia en el ser humano. ¿Y cómo podemos ver a qué nivel llegó la importancia? Fíjense que esta época ya no todo se le achacaba a Dios, porque ¿cómo hacían en esta época? Y fíjense que tenemos que analizar ahí el tipo cómo la gente
ha logrado manipular al ser humano, en este caso, utilizando en algunos casos la fe. Lo que les voy a decir, como les digo, lo digo con mucho respeto porque realmente en todas las religiones hay gente muy buena, pero también hay gente muy, pero muy mala. En este entonces, fíjense, pues, ¿alguien sabe acá qué era el derecho de pernada o prima nocte que tenían los reyes y que de hecho se aplicó acá en Guatemala? ¿Alguien lo sabe? Así, prima nocte o derecho de pernada. Era el derecho que tenían los, eh, los gobernantes, estamos hablando de reyes y príncipes, de que antes de que se cansara, de que se contrajera matrimonio una doncella, tenía que ella ser carnalmente, entiéndase, tener relaciones primero con el rey, porque ese era su derecho de pernada, prima nocte. La primera noche tenía que ser con el rey. Ese era un derecho escrito. Y ustedes dirán, hoy en día decimos, sí, está loco, ¿cómo va a pasar eso? Pero como se supone, o como vendían la idea, de que el rey era el representante de Dios. ¿Me entienden? ¿Entienden cómo viene el tema de la manipulación? Por eso es que la gente accedía. Y saben que en época de la conquista como lógicamente venían por parte de la corona española, muchos conquistadores vinieron a aplicar acá durante los primeros años en Guatemala, de esa Guatemala colonial, vinieron a aplicar la prima nocte. Y eso último que les acabo de decir, me acabo de enterar en una tesis que estaba preparando y dije, chica, también se aplicó aquí en Guate, eso. Entiende, necesito que entiendan, o sea, la importancia que vienen todas estas situaciones. Se les otorgaba ese derecho, pero ya en esta época había gente que como que despertaba ante las situaciones y decía, bueno, pero es que eso no puede ser, ¿verdad? O sea, no puede ser. La palabra pontífice, ¿verdad? El pontífice, el papa, ¿verdad? El pontífice es que es el puente entre qué, puente entre Dios y los hombres. Entonces, cuando hemos querido, a final de cuentas son seres humanos igual que uno, pero lograban meterle las ideas a las personas y por eso dice, la religión es una ideología, es una forma de pensar. En ese entonces, pues Maquiavelo muy atinadamente, lo de el fin justifica los medios, la fuerza es justa cuando es necesaria, todo este tipo de pensamientos que han llevado a que el apellido de Nicolás Maquiavelo sea actualmente un verbo aceptado por la Real Academia Española de la Lengua. ¿Y cuál es ese verbo aceptado? Maquiavélico. No sería un verbo, sería un sustantivo calificativo. Algo maquiavélico es algo que tiene características hasta cuasi satánico, ¿me entienden? Entonces, así lo han vendido, pero por supuesto. Entonces, de esa forma nos podemos dar cuenta que cuando empezamos a leer a Maquiavelo, no hacía más que asesorar a los príncipes y decirle, bueno, de esta forma se van a conservar mejor los principados, de esta forma se van a conservar mejor los reinados, formas de adquirir los reinados o principados, dependiendo de la traducción hay diferentes formas, pero a final de cuentas está muy vigente lo que hemos hablado el día de hoy con ellos. Ok, estamos, permítame, vamos a pasar un pequeño video en relación a esto. Porque vamos a entender, hablamos de la escolástica, ¿lo escucharon? Hablamos de varios autores, pero ahorita necesito que veamos a qué nos referimos con lo que es la ilustración.
tal? ¿Cómo les va? Saludos sobre la Parte de lo que les va a tocar investigar es, necesito que ustedes tengan la capacidad de explicarme qué es la ilustración y quiénes son los autores de la ilustración. Es importante saber, por eso les digo, de dónde veníamos y hasta... Ok. Pongamos atención a esto, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ellos siglo de las luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el ya caducado antiguo régimen. Sigamos hablando un poco más sobre esta ilustración, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que en el siglo XVII ya se observaba un pequeño vestigio del iluminismo a través de los trabajos de René Descartes, que indicó en ellos las bases del racionalismo como la única fuente de conocimiento. Es en este sentido que su teoría fue resumida en la frase «pienso, luego existo». El iluminismo se creó por la insatisfacción constante que sentía la sociedad de Europa, específicamente en las dos últimas décadas del siglo XVIII. El iluminismo fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, que tenía como característica las estructuras feudales, influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. También debemos decir que en Francia fue donde el movimiento tomó mayor auge, en virtud del choque constante entre el feudalismo y el desenvolvimiento del capitalismo emergente, entre otras luchas sociales que ocasionó la propagación de las ideas de los iluministas a través de la Revolución Francesa. En referencia a lo anterior, se obtuvo como resultado la eliminación del sistema feudal y estimulación de la queda de los regímenes absolutistas, mercantilistas que existían en otras partes de Europa. Sigamos hablando sobre las características que definen un poco más a esta ilustración. Bien, el movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión, y valoraban la razón por encima de todo. Pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. También debemos decir que rechazaba la herencia que dejó la Edad Media. Por eso pasaron a llamar este periodo de Edad de las Tinieblas. Los pensadores inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esta época. Dicho lo anterior, por eso abogaban por la limitación de los privilegios del clero y de la iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Consideramos que hay más características, particularmente las económicas. En el plano económico se dieron dos movimientos, siendo el más prominente o importante el liberalismo. La fisiocracia, palabra de origen griego que significa simplemente gobierno de la naturaleza, los fisiócratas fueron los primeros en criticar a la comercialización de la política económica del antiguo régimen. Creían que la única fuente de riqueza era la tierra y que la agricultura era la actividad económica más importante. Que respecta al liberalismo, viendo como creador a Abraham. Vamos a parar acá para poder ir haciendo el análisis. De todas formas, saben que se los dejo subido. Pero bien, ¿qué características podemos ver en este caso de esta época? Y esta época es muy importante y por eso les digo, parte de eso, dentro de su laboratorio les voy a colocar que me hagan una
recensión, un escrito sobre a qué nos referimos con la época de la Ilustración. Ahí está. Ok. Venimos desde qué época? La época de la prehistoria. ¿Cómo se desarrollaron las ideas de la ciencia política? Pues a la ley de qué? A la ley del más poderoso. El, desde época de las cavernas, de los nómadas y todo esto fue la ley de... Después empezaron a generarse algún tipo de ideas hasta que llegamos a la época de la Edad Media. Fue una época de muchos abusos, incluso por parte de la misma Iglesia Católica, a tal punto que tengo entendido que a través de, no recuerdo qué papa, si alguien no lo sabe, ya pidió perdón por todo lo cometido por la Iglesia Católica durante esta época de oscurantismo, en donde en derecho penal, yo doy ese curso y me encanta, fíjense pues, ¿cómo se hacía para hacer un juicio a una bruja? Decíamos acá que tal persona la acusaban de bruja, entonces se la llevaban a un acantilado, en ese acantilado la encadenaban a una piedra que pesaba toneladas. Entonces el juicio de la iglesia consistía en empujar la piedra y que se fuera al fondo de lago, río o una cuenca de agua. Si la persona salía del agua con la piedra de toneladas y volaba, demostraba que era bruja. Entonces, ¿de qué forma iba a demostrar que era inocente? ¿Cómo demostraba su inocencia? Abajo, ahogándose. Ah, bueno, entonces era inocente, ya que la habían matado, ¿verdad? Estos eran los juicios que se hacían en esta época. No digamos la cantidad de personas que murieron quemadas, la cantidad de herejías, violaciones. Ojo, no la van a tomar que la tengo contra la Iglesia Católica, porque de hecho yo pertenezco a esa iglesia, por así decirlo. Tal vez no lo practico del todo, pero sí es la... Pero por eso es que muchas veces no les gusta tener una población educada, ¿me entienden? Porque donde dicen, ¿se recuerdan? Hace 8 días alguien me preguntó, no recuerdo si fue de acá, pero me preguntaron cuál es su opinión de esa ley polémica de la familia y la vida. Eso es un escaparate, eso es algo para darnos a tort con el dedo, eso es para que nos distraigamos en algo. Y cabal, efectivamente, la ley es totalmente inconstitucional, pero supieron distraer la mente de la población y de repente sacaron una ley donde autorizaban más de 3.15 millardos para cierto ministerio. ¿Y alguien dijo algo de eso? ¿Ustedes vieron protestas por eso? No. Y en esta época, en un año cuasi preelectoral, que estén haciendo eso, entonces, por eso es que a los gobernantes no les gusta una población educada, no les gusta una educación. Les pongo un ejemplo. Ustedes han visto que muchas veces vienen marchas y solo vienen a estropearnos el tiempo y dicen, y le ponen el micrófono, y a ver, dígame usted qué es lo que pretenden. Queremos que renuncie el presidente. Ok. Yo antes estaba dando una asesoría a la vuelta de, de casa presidencial y miraba ahí. Yo me quedaba así, todos decían, no salgan ahorita. Yo salía y le decían, mire, ¿por qué la protesta? Queremos que renuncie el presidente. Ok, ¿qué pasa si renuncia el presidente? ¿Quién me dice acá qué pasa si renuncia el presidente? Muchas gracias, Rocío, por compartir los libros. Si fueras tan amable, me los compartes a mí también, porque como siempre no estoy y no voy a estar en los grupos porque no puedo estar. Pero, a mí, ok, yo lo dejo en el drive. Muchas gracias, Rocío. Entonces les decía,
de un... ¿Y quién propone esa terna? ¿Saben quién propone esa terna? O sea, ¿quién nos pondría el presidente que quieren? El Congreso de la República. Independientemente que sé que hay una que otra persona aprueba en el Congreso, pero son muy pocos, realmente estamos en un momento para otorgarle el poder al Congreso para que nos ponga el presidente y vicepresidente que ellos quieran. Yo considero que no, pero ¿me entienden la importancia? Escúchenme si dentro de el grupo que estaba acá, salvo Rocío, porque Rocío pecado sería que no supiera eso, pero si dentro de un nivel universitario, graduados, pues no tenían clara la figura y es su derecho no saberlo, ¿ustedes creen que la cantidad de gente que traen, perdón por la expresión, porque eso se usa para animales, pero que traen arrea de ciertos lugares por un sándwich y un billete de no sé cuánto que les dan, saben que el Congreso va a poder poner a quien se les dé la gana? ¿Entienden por qué es que no les gusta tener una población educada? ¿Verdad? Y educada no me refiero a título, o sea, yo no soy, de hecho no me considero una persona educada, soy instruido, me preocupo y me preocupo pero educarme. Por eso es importante que sepamos, ya me estoy pasando del tiempo, que conozcamos un poquito de la historia. Por favor, investiguemos un par de las máximas de Maquiavelo o frases de Maquiavelo. Aquí están las preguntas. Y estudiemos un par de las máximas de él. Bueno, ¿con qué libro nos quedamos entonces, mis estimados? ¿O lo escojo yo? El Festival del Chivo. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo. Ok, solo les voy a advertir algo. No van a cometer el error de guiarse por la película, porque existe la película. Okay. ¿Ya? La parte de la fiesta del chivo, pero ¿saben qué es lo que pasa? Eso es como que si los pusiera a ver The Crown, la serie. ¿Alguno ha visto la serie de La Corona? Pero los ponga a ver la cuarta o quinta temporada y no han visto la primera. Van a haber cosas en las que se van a perder. Tienen que ser si no, la fruta amarga. Yo creo que nos quedamos con fruta amarga porque es el inicio y tal vez para el final ya podemos ver la secuela. Nos quedamos con fruta amarga, la compartió la compañera. Yo ahí tengo mi fruta amarga la compañera Rocío la compartió. Así es. Entonces, no los pongo en aprietos, por favor, pónganse a leer. Ya les va a servir. Pero ojo, ¿qué es lo que espero yo de esta lectura de ustedes? Vean, pues, ¿qué es lo que gano yo? Por así decirlo. Bueno, yo no gano nada. Realmente los que ganan son ustedes. Punto 1. La lectura les va a dar un nivel superior de cultura. Van a encontrar en este libro, bueno, voy a despedir la clase y después nos quedamos hablando de esta casaca. Bueno, vamos a dar por finalizada la clase, nos vamos a quedar platicando. Vamos a finalizar la grabación. Nos vemos para la siguiente clase. Ok, terminamos la grabación. Entonces, ¿qué es lo que les digo con esto? ¿Qué es lo que van a obtener de esto? Punto 1. Entender temas de historia de Guatemala, por lo menos de Rafael Carrera para la fecha, por qué ese divisionismo en Guatemala de izquierda o derecha, por qué para algunos es héroe Jacobo Arbenz Guzmán y para otros no lo es, para unos el héroe es Carlos Castillo Armas y para otros no lo es y lo podemos discutir acá, pero a través de esa lectura, les pongo un ejemplo, yo no considero tener una buena ortografía, pero no me sé ninguna sola regla ortográfica. La cantidad de libros, gusto mucho de la lectura, lo hace ponerle un autocorrector mental a uno. ¿Les ha pasado que escriben una palabra y su vista es la que les dice
le manda algo, esto no me gusta cómo está escrito. Y ustedes automáticamente corrigen porque es un autocorrector. Eso pasa con la lectura. Segundo, incrementa una cantidad de palabras a su vocablo. Entonces, si ustedes encuentran palabras que no las entienden, ¿qué deben de hacer? Buscarlas en un diccionario y utilizarlas. Ahí van a encontrar la palabra emperifollado. Emperifollado es una persona que anda muy pipiris nice, como decimos nosotros, pero este emperifollado viene del apellido de un embajador de Estados Unidos, que eso aplica en este libro. Perifoid, porque era así todo finidiris, siempre andaba de etiqueta. Y da un nivel de cultura donde vamos a saber qué es lo que ha sucedido en los últimos años. Así es que, mis estimados, todavía no se ha publicado la tarea, pero ya les estoy diciendo que tienen que leer eso. Entonces les van a venir en esto preguntas de Maquiavelo y preguntas de el libro Fruta Amarga. Y ya nos quedamos con alguno de los otros dos para la secuela en el final. Y creo que tienen que hacer otro laboratorio después. Comentarios del examen, así, sinceramente. O sea, si ustedes no me dicen nada, entiendo que el examen estuvo súper, entonces yo sigo en mi nivel. Creo que con respeto se puede decir todo. Uno vive en su mundo o sea, usted vive en su mundo, yo vivo mi mundo. No puedo, muchas veces no los puedo entender, pero por eso es que me gusta tener estos canales de comunicación. Y para el que me dijo, ya nos pusieron a leer otro, Dios bendiga a los demás. Cada catedrático los debería poner a leer unos 5 libros. ¿Saben cuál es el promedio de lectura de libros en Japón y China? Googleenlo. Está sobre los 45. Si mal no estoy, fue el último dato y se incrementó. Promedio de libros que leen en Japón o en China son 45. Lo que eso divídanlo dentro de los meses del año. La pregunta, ¿cuántos libros? Ojo, no se confundan. O sea, leer libros no es de que le dan una ojeada de vez en cuando a algún libro que les hayan pedido de la carrera. Eso no es leer un libro. Ese es un tipo de educación. Esa es doctrina. Estoy hablando lectura de libros. Pues por lo menos cuando terminemos el semestre, se los voy a preguntar cuáles son los 3 libros que se leyeron y cuáles son los autores. ¿Ya? El Príncipe de quién, de Nicolás Maquiavelo, ¿de qué nacionalidad? Fruta Amarga tiene 2 autores. Y en el caso de la Fiesta del Chivo y Tiempos Recios es el mismo autor, un autor que disfruto mucho yo. Y no crean, a los de las otras carreras también les dejo otro tipo de lectura. Mis estimados, ¿alguien que tenga alguna opinión, inconformidades, denuncias a derechos humanos o la Procuraduría de Derechos del Niño por estar abusando de sus derechos y ponerlos a leer demasiado? ¿No? Ok, mis estimados, prepárense porque allá afuera es una jungla. Cuando ustedes salgan, ustedes tienen su título y créanme que se van a sentir lo más nice de este mundo porque es bien satisfactorio graduarse, pero afuera es una jungla. Tienen que tener herramientas para enfrentar ese mundo competitivo de afuera. ¿Cuántos idiomas hablan? ¿Se recuerdan que hemos hablado de eso? Están iniciando su carrera. Ustedes deberían de proponerse terminar su carrera hablando como mínimo 2 o 3 idiomas adicionales al español. Solo un compañero tengo por acá que recuerdo que es bilingüe. Si no hay nada más que hacer, constar, se da por terminada la presente. Siempre para mí es un gusto compartir con ustedes y pues saben que estamos abiertos en el correo y vamos a ver qué actividades para sacarlos un poquito de la computadora y traerlos a la realidad y que cuando estén leyendo Fruta Amarga, que el sobrevuelo de aviones estadounidenses, la caída de Jacobo Arbenz, la toma de ciertas cosas, pues nos ubiquemos en el tiempo. Ojalá que se pueda. Es un proyecto que tengo, lógicamente tengo que pedir autorización y lógicamente se va a ver también limitado por el tiempo que ustedes tengan o disponibilidad entre semana. Se los diría con anticipación, como siempre. Un gusto saludarlos, que estén muy bien. Muchas bendiciones, síganse cuidando, por favor. Gracias, Lick. Gracias, adiós.
Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Igualmente. Feliz fin de Empiecen con semana. el Adiós, libro, compañeros. que nos va a dar tiempo. Empiecen con el Adiós. libro, que nos va a dar tiempo. Hoy lo termino.